Ser un sirviente en la época victoriana involucraba una vida dura y llena de dedicación y paciencia. Además, lo común en este oficio era trabajar largas horas, con muy pocos días libres y condiciones de vida básicas. Durante esta época había una enorme cantidad de personas viviendo una vida de servidumbre leal. Muchos estaban agradecidos de tener un pequeño ingreso y comida en la mesa. Los hogares victorianos bien administrados tenían un personal doméstico de entre 1 o hasta 40 o más, dependiendo del tamaño de la casa o la finca y las necesidades de la familia. Las familias ricas tenían el dinero para contratar a todo el personal que quisieran. Incluso, la clase media logró reunir suficiente dinero extra para contratar al menos a un servidor. Tener ayuda doméstica fue tan esencial para la imagen social en la casa victoriana. Casi el 13% de todas las mujeres de Inglaterra y Gales fueron empleadas como parte del servicio doméstico durante el siglo XIX. Los señores de familia se aseguraban de contratar suficiente personal para que ninguna tarea quedara sin ser atendida. Lo más bajo en el orden jerárquico de sus sirvientes era la mujer encargada de la limpieza. Las criadas. Esta posición usualmente era ocupada por una o más jóvenes que estaban en adolescencia o incluso con edad de 10 años ya estaban aptas para estas tareas. La criada era la responsable de la limpieza general, dependiendo del tamaño del personal doméstico y del tamaño de la casona. Se le asignaban tareas ya sea como lavandería, planchar la ropa de la familia, fregar los platos, dar el mantenimiento del salón y las salas de estar, así como también de sacudir, estar al tanto del fuego de las chimeneas, encender y apagar velas, limpiar candelabros y muchas otras responsabilidades como fregar pisos, limpiar platería, limpiar todos los desperdicios, los cuales incluían desde la basura hasta las heces. Estas trabajaban desde las 5 de la mañana a 10 de la noche, los 7 días de la semana. En conclusión, siempre estaban llenas de trabajo por hacer. Y en cuanto a su vestimenta, utilizaban la cofia. Esta se llevaba como signo de respetabilidad, sobre todo en las jóvenes. Era blanca y solía estar adornada con encajes y cintas. También lo complementaban con un cuello de encaje, que iba a juego con la cofia. Este cuello de encaje era el toque elegante del traje de la sirvienta. Se llevaba con ropa de todo tipo de colores. En cuanto al vestido, las chicas del servicio los utilizaban cómodos y prácticos para que facilitaran su trabajo. Las faldas eran de mucho vuelo, lo que conseguían con crinolinas y enaguas. Y su elemento característico, el delantal. Casi siempre era blanco y más o menos lujoso, según la ocasión. Los días de fiesta o para servir una mesa de gala, se usaban delantales de batista adornados con encaje. Por otro lado, en el servicio doméstico de una casa victoriana, también se encontraban las camareras de cámara. Eran responsables exclusivamente del mantenimiento de las habitaciones y las alcobas. Estaban en una jerarquía un poco más elevada que las criadas, ya que tenían un contacto más íntimo con la familia y su sueldo era un poco más beneficioso. También estaba la doncella de la dama, que era la mejor pagada, ya que su trabajo consistía en ser la sirvienta privada de la dama de la casa. La doncella ayudaría a servir comida a los invitados, refrescar el salón y ayudar a la señora de la casa con sus necesidades personales, como vestirla, acicalarla, peinarla. Incluso ejercían en algunas ocasiones el papel de ama de llaves. Esta doncella incluso podía dar órdenes y asignar tareas a las doncellas de menor rango. No pueden faltar
los lacayos. Eran jóvenes bien vestidos y guapos, serían los servidores, y su trabajo era tan importante para representar la grandeza y finura de la propiedad, junto con su buen aspecto y vestimenta. Así tenían los trabajos más importantes, como acompañar a la señora de la casa en viajes, servir las comidas familiares y ayudar al mayordomo. Los otros realizaban tareas para ayudarlo, como mantener las puertas abiertas o ayudar en las comidas. Y por supuesto, el cuidado de los niños. No era en absoluto un trabajo para los propios padres en una casa victoriana adinerada. La ocupación de cuidar a los niños de la casa se dejó a cargo de la institutriz, la niñera y las nodrizas, y una enfermera o más, dependiendo de cuántos niños había, posiblemente 10 o más. El número de enfermeras aumentaría y una enfermera principal sería necesaria para dirigir su pequeño equipo. De hecho, alrededor del 20% de las enfermeras empleadas en la década de 1870 tenían menos de 15 años. La institutriz era la responsable de educar a las niñas mayores del hogar, especialmente a las niñas, ya que los señoritos del hogar regularmente eran enviados a los internados. La institutriz no era considerada como una sirvienta. Bueno, de hecho su vida solía ser una vida solitaria y difícil, atrapada entre dos grupos diferentes. Los sirvientes la consideraban superior a ellos, ya que la consideraban de un entorno más adinerado y educado. Y sus empleadores, o sea, es decir, los señores de la casa, la trataban como una sirvienta más. Mientras tanto, la niñera brindó todos los servicios que normalmente brinda la niñera de hoy en día. Vestía a los niños, los bañaba, los alimentaba, los llevaba afuera para jugar y actuaba como una madre en casi todos los aspectos. Y la nodriza amamantaba a los bebés en algunos hogares victorianos. Por lo general, estas mujeres nunca hacían su vida propia y podían pasar por algunas generaciones criando niños y después a los hijos de estos. Fuera de una casa victoriana, a menudo había enormes jardines que mantener, cuidado por un jardinero principal y su equipo. Muchas casas también necesitarían un mozo de cuadras para el establo, que podrían tener tan solo 10 años o más, y estos eran para cuidar los caballos. Y por supuesto, en esta lista también están los cocineros. El cocinero tenía autoridad absoluta sobre la cocina. También estaba a cargo de todo el personal de cocina y tenía un trabajo extremadamente importante. A pesar de estar lejos del más alto rango del personal doméstico, él era esencial, ya que tenía que impresionar a los invitados y estar al tanto de los gustos culinarios de los señores. Y por último, y en la punta de la jerarquía de sirvientes, se encontraba el mayordomo. Era el personaje principal del servicio de una casa victoriana. Después de él, el ama de llaves, o en pareja con esta. Los requisitos para cumplir como mayordomo era ser educado y de modales perfectos. Solían ser contratados por referencias. Para un caballero, tener mayordomo era el principal signo de estatus social, pues solo las grandes casas podían permitírselo. El mayordomo hacía funcionar la enorme maquinaria de la casa, y a veces no solo en aspecto doméstico. En efecto, en las grandes propiedades, el mayordomo también se encargaba de la relación del amo con los colonos o arrendatarios de sus tierras.
era la mano derecha de su señor. Claro que no era fácil llegar a ser mayordomo, era un aprendizaje que duraba años, incluso décadas. En las grandes mansiones de 100 habitaciones o más, existía el primer, segundo y tercer mayordomo. El mayordomo era el encargado de numerosas tareas. Por la mañana revisaba la casa, subía el periódico y el correo a su señor, se reunía con la cocinera y el ama de llaves para distribuir el trabajo del día, se cuidaba de que las luces estuvieran encendidas y provistas de combustible, mantenía la calefacción en marcha, recibía las visitas, etc. Era deber suyo, asimismo, atender la mesa a la hora de las comidas y coordinar al resto del servicio. En cuanto a la vestimenta del mayordomo, no puede faltar la corbata de lazo, que se convirtió en característica del uniforme masculino. El chaleco a rayas, esta pieza era obligatoria en el uniforme diario de los mayordomos. El traje. Los hombres que se dedicaban al servicio doméstico solían ocupar la cumbre de la jerarquía y sus ropas eran de paño, de lana y de muy buena calidad. Su adquisición corría siempre a cargo de los señores de la casa, pues el aspecto del servicio decía mucho de la manera como una señora llevaba su casa. Los zapatos. El calzado de un mayordomo tenía que estar siempre limpio y brillante, como el de un militar. Los zapatos eran de cuero fuerte, capaz de soportar sin deteriorarse las largas jornadas de trabajo. Estas descripciones de los puestos del servicio doméstico común ocupados en un hogar grande ayudan a pintar una imagen de la vida doméstica en una casa victoriana rica durante gran parte de la época. Sin embargo, en la década de 1880 se formaron nuevas ideas que amenazaban con cambiar los ideales de Gran Bretaña sobre el estatus y la clase. Los mismos sirvientes estaban empezando a cuestionar su lugar y su papel en la sociedad, y esta década vio los primeros intentos de mayordomos y sirvientas de las casas ricas en todo el país arrojar dudas sobre la obsesión victoriana con la jerarquía. Los primeros sonidos de descontento con el sistema de clases y la servidumbre se hicieron eco en torno a las discusiones a la hora de la comida, los artículos de los periódicos e incluso en los tribunales, mientras los sirvientes hablaban sobre su vida de servicio doméstico. Durante las próximas décadas las cosas cambiaron. Y para despedirme de este video, en algunas otras ocasiones a veces hago ciertas recomendaciones para que se puedan informar un poquito más sobre el tema. En esta ocasión les recomiendo 2 series. El Gran Hotel, del cual hay versión mexicana y española, yo vi la española. Y la otra serie es Downton Abbey. Así que nos vemos hasta la próxima.